vamos a subir la tasa, y esto está generando debates en el mundo, si realmente tiene que encarecer el costo del dinero o el precio del crédito a costa de bajar la inflación o no. Es un debate. Y lo está produciendo la Unión Europea. Y lo está produciendo, sí. Está Antonio Aracri ya con nosotros en línea, economista. Antonio, un abrazo, buen día. Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez, los saludan, ¿cómo anda? Buen día, Paulino. Hola, Julieta, ¿cómo están? Bien, gracias. Bueno, en principio, te noté optimista ayer con el dato del 2,1 de inflación en la ciudad. ¿Crees que el jueves hay una inflación cercana al 2 más que el 2,5 en la nación? Creo que va a estar en el medio, entre 2,2 y 2,3. La inflación de Cava tiene algunas diferencias metodológicas, no enormes, pero algunas diferencias con la nacional. Y sobre todo, por ejemplo, en qué mes impactan determinadas cosas. El ejemplo más importante del 2,1 es que en el costo de transporte hubo una baja en los pasajes aéreos que impactó, positivamente en el sentido que benefició hacia la baja la inflación de Cava. Y eso en la nacional impactó el mes pasado. Entonces yo creo que vamos a estar un poco más perjudicados en el valor del INDEC, producto del tomatazo, que beneficiados producto de los pasajes más baratos que tuvo Cava. Lo del tomatazo hace referencia a que no sé si saben que el colega Marul calculó la inflación sin el valor estacional del tomate, y le dio 1,9%. Pero nada, anecdóticamente, no hay nada ni que agregar ni que sacar a la inflación, solo para ilustrar la importancia que tiene a veces en el número del índice de inflación algunos ítems estacionales, bueno, como sí, en este caso es el tomate. Igual en la ciudad 2,8 fue alimentos y bebidas, más por encima de la media, y los estacionales jugaron a favor en la ciudad, de lo contrario hubiera sido una inflación tal vez un poco más alta. Exacto. Con lo cual veremos. Antonio, ¿cómo estás observando ahora, después de un mes de debate, si la economía creció o no, si el consumo creció o no, o si realmente los datos eran como los veía el gobierno, los veían algunos de las consultoras que eran más críticas? ¿Cómo estás mirando hoy ese cambio? Porque no sé si te das cuenta que hay un cambio de humor en la población respecto de lo que pasa con los datos macroeconómicos. ¿Y qué ves vos en los datos? Mira, en los datos lo que veo, creo, después de 6 meses de un derrumbe de expectativas, claro, de actividad, incluso de un derrumbe en las expectativas de estabilización, con una inflación que estaba en un momento en el 1,5% o cercana al 1,5% el año pasado, terminamos en el 3 y pico en marzo de este año. Bueno, a todo eso, que por supuesto tuvo que ver con toda esa incertidumbre que se generó en el periodo electoral, que significó más de la mitad del circulante, de la cantidad de dinero que hay en la economía pasada a dólares, y por lo tanto un deslizamiento de 1.200 a casi 1.500 del tipo de cambio. Bueno, después de todo eso, a partir de marzo hay un cambio que es por ahora moderado en cuanto a la actividad. En marzo hubo un cambio de tendencia profundo, en abril se ralentiza un poco, en mayo se vuelve a activar ese cambio positivo. Hay varios indicadores tempranos que así nos lo relatan. En materia de inflación, la estabilización también juega un rol importante, lo estamos viendo, el 3 y pico al 2,6, del 2,6 lo sabremos el jueves, pero podrá ser 2,2, 2,3. Eso es muy importante desde el punto de vista económico. Es muy temprano todavía para decir cuánto va a incidir en el proceso electoral. Hay un convencimiento en el oficialismo de que con una inflación alrededor del 1,5%, un dólar que no esté desbocado y un desempleo de un dígito, el presidente debería reelegir con cierta normalidad. Ahora, ¿estás de acuerdo con el equipo económico en que si se siguen comprando reservas y el dólar se mantiene estable, flotando dentro de ese margen de oferta y demanda, podríamos no tener una corrida en 2027, teniendo en cuenta que es un
un año impar y con elecciones siempre hay volatilidad en el mercado? Me gustaría que eso fuera así. Soy un poco más escéptico, tal vez por la edad, que ya viví muchas elecciones y muchos procesos. Me parece que si las encuestas, Julieta, Sí. desde el mes de febrero, marzo del año que viene, son muy contundentes en el sentido de que el presidente Milei podría reelegir en una primera vuelta, es posible que se dé el escenario que señalan desde el Ministerio de Economía. Si las encuestas le son un poco más esquivas al presidente, o si se desdobla en las elecciones provinciales y tenés sorpresas negativas, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, como ocurrió en septiembre del año pasado, Sí. y ahí la cosa se pone más caliente, ¿no? Antonio, por último, ¿entendés que hay una disociación entre los sectores que van a una velocidad como oil and gas, complejo agroindustrial, del cual vos fuiste parte durante muchos años, y efectivamente la minería versus comercio, construcción, industria? Porque la verdad es que veo los datos de la UIA y ahí el humor no está bien, la construcción no termina de repuntar y el comercio es lo que ya vemos. La vacancia de locales es mayor, el cambio de modalidad, de compras, de venta, puede explicar en parte, pero no compensa, no alcanza. Da la sensación que eso explica también el humor en las grandes urbes y en particular en el conurbano. Y en los conurbanos, te diría, ¿no? Sí, creo que hay dos velocidades, eso lo tenemos todos claro, y va a seguir habiendo dos velocidades. La competitividad intrínseca que tienen el gas, el petróleo, la minería, el agro, no es la misma que tienen los sectores que están vinculados a la economía interna, por decir de alguna manera, no a las exportaciones. Lo importante sería que estos sectores que vos señalás, que son muy importantes, construcción, comercio, industria, no caigan. No me preocupa que no crezcan a la misma velocidad que crecen los sectores más competitivos. Claro, pero hasta acá cayeron, correcto. ¿Cómo, perdón? Por eso, correcto. Hasta acá cayeron, destruyeron Exacto. empleo en ambos sectores. Exacto. Y además la construcción es muy dinamizador de la economía, pero sobre todas las cosas porque cuando incorpora mano de obra de baja calificación, que cuando tienen empleo dejan de estar bajo la línea de la pobreza, cuando no lo tienen vuelven a ese estadio. Yo soy optimista en relación a la construcción, Paulino, porque me parece que en el segundo semestre en todo el interior del país la implementación de los 9.000 kilómetros de rutas que ya se licitaron y se otorgaron va a generar una movida bastante importante. O sea, habrá obra pública que esa quedó a foja cero, digamos, durante 2 años y medio. Entonces esa reedición de obra pública... entre comillas, ¿no? Porque en realidad es con dinero privado, pero hablamos de obra pública porque es infraestructura pública. Correcto. Bueno, Antonio, como siempre, un enorme abrazo. Un placer. ¿Cuándo tenés el programa en la pantalla de la televisión pública? Los miércoles, ¿no? Los miércoles a la noche, mañana. ¿Quién es el invitado mañana? José Luis Daza, vale la pena. Viceministro de Economía. Vale mucho la pena. Sí, la verdad que sí. ¿Cuántos años vivió en Chile, Daza? ¿Cuántos años vive en Chile, sabés, Antonio? Mira, es chileno, estuvo muchos años en la Argentina, no ahora, me refiero a antes, sí. Y también estuvo muchos años en el exterior. Entonces, en Estados Unidos, sí. Claro, en realidad él dice que nació en Chile, claro, y vivió poco tiempo. Antes de los 5 años ya vivía acá, algo así. Entonces sí, es más argentino que chileno. Y también trabajó en el... Pero el tono... Sí. El tono de voz lo delata, ¿eh? Sí, trabajó muchos años en el JP Morgan. Sí. O sea, del equipo económico, ¿quiénes están? El ex JP Morgan. Caputo y Daza. ¿No hay más? No. No, porque después... tuvo un paso, pero no, principalmente su trabajo fue en Deutsche Bank. En Deutsche Bank. Sí. Claro, y después los más jóvenes son todos de consultoría, no bancaria, digamos, ¿no? Felipe Núñez, Furiase. Profesores de la facultad, Bautier. Claro. Exactamente. Abrazo, Antonio. Igualmente para ustedes. 9:20 en la mañana. Podés soñar con emprender un nuevo proyecto, con armar una pyme, con remodelar tu casa, con tener la mejor cosecha